Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Qué difícil la situación entre Israel y Palestina y la dificultad también en tomar partido por uno u otro. Vemos que se han radicalizado las posiciones y en el mundo prácticamente están o con Palestina o con Israel. Por eso en París admiramos el fin de semana y seguimos de cerca una marcha de intelectuales, de artistas, de abogados, de políticos, donde el tema fue el silencio y dejar dentro de sus corazones el partidismo por uno u otro y llamar a la paz, porque en el fondo quienes sufren son los niños. Arriba los dirigentes deciden tácticas y estrategias de la guerra y en el fondo es la población civil la que más sufre en ambos lados, como fue el atentado terrorista de Hamas y ahora lo que está ocurriendo también en el territorio de Gaza. Por eso esta manifestación fue extraordinaria con intervenciones al final, pero en silencio y sobre todo meditando y llamando a la paz a palestinos, a árabes, a judíos, a cristianos, a todos en la necesidad de que estamos ante peligros inminentes. Después de la guerra de Rusia y Ucrania, el conflicto del Medio Oriente complica la economía y las finanzas del mundo y por eso hay situaciones como la que sentemos en Argentina, donde candidatos nuevos tratando de reconstruir y construir en función de ideas distintas, están muchas veces llegando al nacionalismo exagerado y creando problemas de confrontación. Por eso la necesidad que los políticos también aprendan a dialogar y a negociar. De allí que hoy nos contentó mucho que el presidente Biden anunciara que están cerca de un acuerdo y el líder del movimiento islamista palestino de Hamas, Ismail Haniyeh, dijo que están cerca de concluir ese acuerdo para una tregua de la guerra en Gaza contra Israel, lo cual implica que los que están allí detenidos, los israelitas que tienen algunos pasaportes dobles y otras nacionalidades, puedan estar con vida y los entreguen, pero como en toda negociación tienen que ceder a ambas partes. Veamos. Israel y Hamas están cerca de concluir un acuerdo para una tregua de la guerra con Gaza. Así lo afirmó el martes el líder del movimiento islamista palestino, Ismail Haniyeh, a través de un comunicado publicado en Telegram. Las negociaciones buscan establecer un alto el fuego en el conflicto a cambio de la liberación de los alrededor de 240 rehenes tomados por los milicianos de Hamas en su ataque contra el sur de Israel el 7 de octubre. La acción también dejó la muerte de 1.200 personas, en su mayoría civiles. Israel respondió con una ofensiva contra la Franja de Gaza con bombardeos y operaciones terrestres que, según el Ministerio de Salud de este territorio controlado por Hamas, dejaron más de 13.300 fallecidos, entre ellos miles de menores. Las negociaciones para la liberación de los rehenes y una tregua en el conflicto han contado con la mediación de Qatar, donde Hamas dispone de una oficina política y donde se encuentra su líder Haniyeh. Dos fuentes conocedoras de estas negociaciones explicaron a la AFP que el acuerdo tentativo incluye una tregua de 5 días que implicaría un alto el fuego sobre el terreno y límites a las operaciones aéreas de Israel en el sur de Gaza. A cambio, serían liberados entre 50 y 100 rehenes capturados por Hamas y la Yihad Islámica, otro grupo armado palestino. Entre ellos habría civiles israelíes y rehenes de otras nacionalidades, pero no personal militar. El pacto ofrecido también llevaría a la liberación de unos 300 palestinos de cárceles israelíes, entre ellos mujeres y niños. El gobierno catarí expresó el domingo que las conversaciones avanzaban, pero que quedaban obstáculos menores para un acuerdo. La Casa Blanca aseguró que las negociaciones estaban en la fase final, pero no quiso dar detalles para no poner en riesgo su éxito. Uno de los problemas del pueblo palestino es que, como vimos, habló fue Haniyeh, que es el jefe de Hamas y que está en Gaza, y no Muhammad Abbas, quien es el presidente de Palestina. Haniyeh es el jefe de la guerrilla de Hamas, que no cree ni exista Argentina, además con posibilidades también de que puedan tener una actitud violenta en este sentido con Israel, de destruir al Estado de Israel y que no haya posibilidad de un Estado judío. Mientras que en el caso de Abbas, que es el que maneja la mayoría de Palestina, tiene las embajadas en Caracas y en todos los lugares del mundo y en Naciones Unidas, no lo vimos aparecer, sino que hay que negociar con Hamas, que es un grupo terrorista para nivel internacional, y no lo que es el Palestina, que es un pueblo que quiere también negociar y ha negociado con Israel la paz. Por eso en esta situación es difícil, y decíamos que ayer en París oímos también criterios convergentes sobre esta situación. Y por supuesto no podemos olvidar lo que está pasando en Ucrania, una guerra que ya se ha prolongado, y en ese sentido el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, prometió ayudar, seguir con el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky,
un apoyo global en esta guerra que durará mucho tiempo, como señaló él, y donde también está toda Europa implicada con la OTAN, además de la crisis del petróleo, que ahonda la situación de conflicto junto al Medio Oriente a nivel internacional. Veamos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, prometió el lunes en Kiev al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que el apoyo estadounidense continuará. El mensaje que le traigo hoy, señor presidente, es que Estados Unidos está con ustedes y permaneceremos con ustedes por mucho tiempo. Estados Unidos ha proporcionado más de 40.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania desde la invasión rusa en febrero de 2022. Es el segundo viaje de Austin a Kiev desde que Rusia lanzó la ofensiva de Ucrania. Washington es el mayor donante de ayuda militar a Kiev. Zelensky dijo que la visita de Austin es una señal importante para Ucrania y agradeció al Congreso y al pueblo estadounidense su respaldo. Algunos legisladores republicanos se oponen a continuar con la ayuda, aunque la subsecretaria de prensa del Pentágono reconoció este mes que los paquetes se han reducido porque Estados Unidos ha tenido que dosificar el apoyo a ese país. Además de la oposición interna en Estados Unidos, el conflicto entre Israel y Hamás han desviado la atención internacional de Ucrania. Estados Unidos insiste en que puede brindar asistencia a ambos países. La guerra de Ucrania también ha dividido a los europeos. La Unión Europea desde 1957 como Comunidad Económica Europea y en el 92 como Unión Europea con el Tratado de Maastricht. Es un frente común que han tenido siempre en política exterior, pero tanto en el caso de Israel y Palestina han dividido a los estados como en Ucrania y Rusia, por lo cual necesitan que el diálogo y la negociación, como decíamos, artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas sea invocada para la solución pacífica de las controversias. Y no podemos dejar de profundizar un poco más sobre la elección en Argentina de Milei, todo un proyecto nuevo, diferente, después de tantos años de la impronta que dejó Perón y dentro del criterio de una especie de corriente neoliberal que puede impactar a toda América Latina. Ya está en la presidencia de Ecuador, está en El Salvador, y frente a una izquierda que hace tiempo tuvo una fuerza extraordinaria, esta alternativa puede presentarse. Después de nuestro editorial tendremos una entrevista directa con el presidente de la Cámara venezolano-argentina, quien se encuentra en Buenos Aires, para escuchar también los criterios directamente de lo que pasa y lo que pueda pasar, y especialmente la parte de la política exterior, porque hay algunas cosas muy complicadas, como es romper con China, que junto con Brasil, que además tienen confrontación ideológica, son las dos potencias que tienen más comercio con Argentina. Vamos con este editorial y después al corte. Bajo el eslogan de que todos los problemas de Argentina serán resueltos en un gobierno libertario de Javier Milei, es una solución, según él, a todos los problemas económicos del país. Por eso se autodenomina anarcocapitalista y sería el primer presidente libertario. Pero hay diferencias entre ser un liberal y ser un libertario, y las propuestas de Milei tendrán más de lo segundo. ¿Qué pasará con la dolarización de la economía argentina? Que no es algo nuevo en ese país, porque durante los años 90, por el presidente peronista Carlos Menem, también se implementó un sistema parecido en cuanto al dólar. Pero ahora la dolarización es distinta que en los tiempos de Menem. En esa época el presidente Menem propuso la convertibilidad austral. Terminó esa historia en el 2012 en forma negativa. Hay que ver también en relación con el Banco Central la desaparición de esta institución que tiene grandes deficiencias. Es posible que con la asistencia de Macri, el partido más al centro, pueda tener actitudes más conservadoras. Tendría que reformularse en la banca argentina las políticas oficiales en cuanto a la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo, el desarrollo económico y la equidad social. Pero tanto Massa como Milei habían señalado las deficiencias del Banco Central, especialmente cuando la deuda argentina sobrepasa el 80% del Producto Interno Bruto, y es cierto que el Banco Central no puede seguir siendo el financiador. Ahora tenemos en Argentina 15 tipos de cambio aplicables a diferentes mercados. Lo cierto es que Milei tendrá que recortar el gasto público, el cambio tendrá que liberalizarse, lo cual probablemente es una razón más para la inflación. Y es posible que o todo mejore hacia situaciones que pueden ser modelo en América Latina, o tengamos un escenario negativo con el gobierno de Milei. Dos presidentes de América Latina han actuado de manera directa contra Milei. Así el presidente de México, Manuel López Obrador, señaló que Argentina se metió un autogol y aseguró que esa decisión en nada va a ayudar al país. Por supuesto que el presidente mexicano respeta la decisión de la mayoría que en la Argentina
aún con todos los elementos antidemocráticos que utiliza algunas veces sectores para aspirar lo político en el manejo del país. Reafirmó que como presidente de México no estaba de acuerdo con la derecha en los gobiernos y que son clasistas, racistas, y no está de acuerdo, que es lo que caracteriza a la derecha, la hipocresía, y que México seguirá en la ruta del socialismo. En cuanto al presidente de Colombia, Gustavo Petro, señaló que ha ganado la extrema derecha en Argentina, pero es la decisión de su pueblo. Triste para América Latina, y ya verá el neoliberalismo que ya no tiene propuesta para la sociedad y que no responderá a los problemas actuales de la humanidad. Difícil la situación para Brasil, aunque Lula felicitó la elección de una manera responsable y seria. Sin embargo, advierte que China y Brasil son los dos mercados más importantes en el intercambio comercial en América Latina y que la actitud de Petro, tanto con el Mercosur como con China, podría complicar la economía regional. En cuanto al actual presidente de Argentina, Alberto Fernández, recibió finalmente a Javier Milei en la Quinta Olivos y allí señalaron que el presidente de la Nación, doctor Fernández, recibió esta mañana al presidente electo, doctor Javier Milei, quien asumirá funciones constitucionales al frente del Poder Ejecutivo Nacional a partir del próximo 10 de diciembre. Así se inició el traspaso institucional entre los equipos designados por ambos presidentes en todas las áreas del gobierno. Como informa la Nación de Buenos Aires, también ha tenido Milei con dignatarios extranjeros que se comunicaron con el fin de expresarle su apoyo. El presidente electo Milei ratificó el deseo de trabajar en defensa de la democracia y el comercio libre en todos los países.